poca deuda. Entonces yo puedo ir diagnosticando. Y claro, aún más puedo diagnosticar si cuento con todas las herramientas de análisis financiero que vamos a ir conociendo, porque definitivamente hay herramientas. De eso se trata el curso, de conocer herramientas que nos van a ayudar a, a hacer ese diagnóstico, pues yo diría mucho más em, formal, ¿verdad? Mucho más técnico con todas las herramientas que nos proporciona el curso. También podemos tomar decisiones para planificación, para dirección, control y todo lo relacionado con la contabilidad administrativa. Hablando de que la contabilidad administrativa mira hacia el futuro, pues claro que yo puedo ayudarme de los estados financieros para presupuestar para el otro año. Claro que sí, yo puedo, en base a todo lo que ha acontecido, en base a los resultados que observo, pues hacer una planificación, hacer una presupuestación, ¿verdad? Em, y para brindar información a personas o entidades externas, porque cuando solicitamos un préstamo bancario, por ejemplo, pues nos pueden pedir estados financieros de los últimos meses o de los últimos años. Y puede ser eso muy, muy necesario para obtener ese crédito, ¿verdad? La SAT también puede ser una entidad, o es, mejor dicho, una entidad externa que nos puede pedir este tipo de información. Así que es a grosso modo para lo que nos pueden ser útiles los estados financieros, pero ya conforme vayamos avanzando con el curso se van a dar cuenta con más detalle de la utilidad o del provecho que tienen estos informes para nosotros. Comencemos con el estado de resultados. Este informe pues muestra el cálculo de las ganancias o de las pérdidas de una empresa y todo el detalle, muestra el detalle ordenado de cómo se obtuvo el resultado al operar la empresa en un periodo de tiempo. La imagen que ustedes ven allí está súper abreviada, muy, muy resumida. La verdad es que esto es mucho más detallado de cómo se ve. Pero a grandes rasgos, un estado de resultados comienza con mostrarnos los ingresos por ventas, con los cuales se pretende recuperar costos, ¿verdad? Si nosotros vamos a consultar a los autores de los libros de administración financiera, la verdad es que ellos dicen que con los ingresos por ventas se recuperan costos y ya teniendo esa ganancia, con esa ganancia en ventas, ya se pueden cubrir gastos. Entonces esas son las palabras que utilizan, ¿verdad? Se recuperan costos con los ingresos por ventas y obteniendo una ganancia en ventas o una ganancia bruta en ventas, ya se cubren todos los gastos. Em, teniendo ya una diferencia entre utilidad en ventas y gastos operativos, vemos una utilidad operativa. En el caso de que la utilidad bruta en ventas sobrepasara a los gastos operativos, pues podemos hablar de una utilidad de operación o utilidad operativa, la famosa UAWI, que vendría siendo la utilidad antes de intereses e impuestos. Pero les quiero decir algo, aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Qué pasa si el costo de ventas lamentablemente superara los ingresos por ventas? Pues habría una pérdida en ventas o pérdida bruta
o pérdida bruta en ventas, con la cual no sería posible cubrir gastos. De hecho, lo que estaría sucediendo es que aumentaría la pérdida. Entonces acá hablaríamos de una pérdida en operación. O a lo mejor sí traeríamos utilidad en ventas, pero si los gastos operativos superan a la utilidad en ventas, pues igual volveríamos a caer en una pérdida en operación. Y una pérdida en operación, pues no sería capaz, lógicamente, de cubrir gastos financieros, entonces simplemente se incrementaría la pérdida. En este caso, la utilidad operativa, por ser utilidad, consideramos que sí debiera de cubrir gastos financieros y aquí ya podríamos hablar de una UAI, utilidad antes de impuestos. No sé si hay alguna inquietud porque escuché un sonido. Por el momento no, licenciada. Gracias. Em, Aquí también quiero detenerme un poco en esta área, porque ya cubiertos los gastos financieros que vienen siendo los intereses, em, ya podemos pensar en calcular el impuesto sobre la renta y obviamente estoy hablando de un régimen en el cual el impuesto se calcula sobre ganancias, ¿verdad? Y muchas veces les quiero comentar que si acá se obtiene pérdidas, pues muchas veces he visto el gran error de que a la pérdida le calculan impuestos, lo cual es completamente errado. Incluso lo he visto en exámenes privados de áreas prácticas básicas, que a lo mejor pues por los nervios quizás se trabaja de una manera muy automática, ¿verdad? Es posible que ya automáticamente uno esté con la idea de que esa diferencia que se obtiene después de cubrir intereses, pues es una cantidad a la cual hay que calcularle impuesto siempre. Pero si esa cantidad es una pérdida, definitivamente no se va a poder pagar impuesto. Em, no se debe de pagar impuesto, ¿verdad? Los impuestos, bueno, en este caso específicamente el impuesto sobre la renta, como su nombre lo indica, se paga en base a una renta o a una ganancia. Entonces no tiene ninguna lógica el calcularle impuesto a una pérdida. Y repito, es algo lamentablemente muy observado y no es correcto. Entonces está la pérdida acá, em, que obviamente es una cantidad negativa a la cual tristemente le calculan un impuesto y me dicen que entonces la pérdida es aún mayor, lo cual es completamente equivocado, ¿verdad? Después de pagar impuestos, pues obtenemos una utilidad después de impuestos, la cual ya puede tomarse para deducirle el pago de sus ganancias a los accionistas. Es decir, ya se le puede pagar dividendos que vienen siendo ganancias a los socios de la empresa. Y si después de eso todavía quedan ganancias, pues vendrían siendo ganancias o utilidades que estén disponibles para los accionistas comunes. Y si después de pagar esos dividendos a los accionistas comunes todavía quedaran ganancias, pues esas ganancias podrían incrementarse
a todas esas ganancias acumuladas a través de los años, las cuales son las utilidades retenidas. Les quiero comentar que esta cuenta que ustedes miran, utilidades retenidas, en realidad no tiene que verse acá. Yo tomé esta imagen de un sitio que encontré, pero la verdad es que estas utilidades retenidas o acumuladas se suelen ver en un balance general. Esta última cuenta, utilidades retenidas o acumuladas, significa todas esas ganancias que se han ido incrementando año con año, que se han ido acumulando. Entonces, es más apropiado verlas dentro del segmento de capital en un balance general. Así que si puedo, les voy a recortar esta parte. No se me preocupen que todo esto que acabo de decir lo voy a ir explicando más detalladamente. Ahorita lo dije muy rápido, pero sí lo voy a tener que explicar con un poco más de detalle. El semestre pasado que estuve hablándoles de costos de producción dentro de una empresa industrial, pues yo me enfoqué precisamente en eso, en todos esos costos que conforman el costo de producción de lo vendido y que vienen siendo materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Pero en este curso, realmente, nos extendemos más allá. O sea, no me voy a seguir enfocando en costos de producción, al menos no únicamente, sino que aquí ya tengo que ver todos esos gastos operativos que corresponden a las áreas de la administración general de la empresa y área de ventas. Entonces acá yo ya tengo que extender esos límites y además no solamente me voy a enfocar en empresas industriales, no es una estructura de empresa industrial en la que únicamente va a estar enfocado el curso, sino que acá yo voy a estar trabajando con ustedes estados financieros de cualquier tipo de empresa puede ser. La verdad es que si se trata de una empresa que no produce, es decir, una comercializadora, por ejemplo, entonces ese costo de ventas ya no va a ser un costo de producción de lo vendido, sino que va a ser simplemente un costo de ventas que va a integrar precisamente costos o desembolsos que tienen que ver con la adquisición de las mercaderías que vende. De igual forma, si se trata de una empresa de servicios, pues ese costo de ventas va a contener desembolsos relacionados con todo lo que tenga que ver con la generación del servicio o con el poder brindarle el servicio al cliente. Entonces, no estamos hablando de costos de producción ya, o al menos no únicamente de eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar ya de una manera, digamos, más detallada. Lo primero que ustedes encuentran en un estado de resultados, y estoy hablando primero del estado de resultados, más adelante voy a hablar del balance general. Lo primero que uno encuentra son los ingresos por ventas. Habrá que ver si esos ingresos por ventas son lo suficientemente buenos o sustanciosos para recuperar ese costo de ventas o ese costo de producción de lo vendido en el caso de las empresas transformadoras. Pero vamos a decir el costo de ventas en general. Entonces, si se recuperan costos y todavía queda un sobrante, a esa diferencia o sobrante le vamos a llamar utilidad bruta o utilidad bruta en ventas.
Esta es una estructura muy tradicional, muy básica del estado de resultados. Yo sé que pueden haber otras, de hecho, actualmente hay estructuras que toman muy en cuenta normas internacionales de información financiera, entonces son un poco diferentes, pero vamos a trabajar con este tipo de estructura que es bastante básica. Y esa utilidad bruta en ventas habrá que ver si ya puede cubrir gastos operativos o gastos de operación. Esos gastos operativos pueden ser gastos que se refieren a la administración del negocio o gastos que se refieren a las ventas del producto. Si queda un sobrante después de cubrir gastos operativos, a ese sobrante le vamos a llamar utilidad antes de intereses e impuestos, la famosa UAWI. Si las cuentas que están en color azul, que vienen siendo la utilidad bruta en ventas y la UAWI, no fueran cuentas que muestran diferencias positivas, sino negativas, es decir, que mostraran pérdidas, entonces, pues esta se llamaría, en lugar de utilidad bruta, se llamaría pérdida en ventas o pérdida bruta. Y esta de acá abajo se llamaría pérdida en operación o pérdida operativa, ¿verdad? Pero si están cubriendo adecuadamente los gastos operativos, pues tenemos una UAWI con la cual tendría que verse si se cubre intereses. Se tendría que ver si se cubre intereses. La UAWI precisamente se llama así, utilidad antes de intereses e impuestos, porque va antes del pago de intereses y de impuestos. Y pues lo primero es ver si se cubren intereses, ¿verdad? Los intereses también son llamados gastos financieros. Perdón que me tomé un traguito de agua. Decía, primero se pagan intereses, después se pagarán impuestos en el caso de que siempre estemos observando utilidades. Pero les decía que los intereses también son llamados gastos financieros. Este orden es muy importante, jóvenes, muy importante, porque yo a veces miro los intereses colocados dentro de los gastos operativos, lo cual no es correcto. Los intereses, pues también son desembolsos, pero no son desembolsos que se relacionen con el funcionamiento diario del negocio, ¿verdad? No son gastos operativos, son desembolsos por la deuda que tenemos, porque estamos obligados a pagarle intereses a nuestros acreedores, a eso me refiero. Entonces, hasta después de la utilidad operativa o UAWI es que pagamos intereses. Y si queda ganancia después de eso, pues entonces le llamamos ganancia antes de impuesto o UAI, utilidad antes de impuesto. Y les recuerdo que se trata de un 25%. No sé si me escuchan bien. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Ay, es que estos audífonos me dan un poquito de problema. Solo los toco un poquito y ya. Y algún botón desactivé. Bueno, gracias. Entonces, con esa UAI, utilidad antes de impuesto, ya puedo pagar impuesto. Aquí era donde yo les decía
que si no tenemos utilidad, sino que a lo mejor fuera una pérdida en este momento, pues no tiene sentido pagar impuesto. No es lógico, no es correcto pagar impuesto. No podemos pagar impuesto en base a una pérdida. Y después ya viene la utilidad después de impuestos si es que nos quedara una diferencia positiva, ¿verdad? Así que estamos hablando de ganancia después de impuesto o utilidad después de impuesto. Pongan muchísima atención a este orden. Fíjense cómo van nuestras prioridades. Prioridades en el sentido de a quiénes les vamos pagando primero y a quiénes les vamos pagando después. Resulta que dentro de nuestros costos que están aquí arriba, pues aquí está contemplado el pago de la mano de obra directa e indirecta. Aquí le pagamos a nuestros empleados, ¿verdad? Si estamos hablando del costo de ventas, pues aquí están nuestros empleados, por ejemplo, del área de producción. Ok. Dentro de los gastos de operación, nosotros pagamos sueldos. Vamos a decir, por ejemplo, los sueldos de nuestros vendedores, de nuestros ejecutivos. Bueno, después de pagarle sus sueldos, sus salarios y sus sueldos a nuestros empleados, le pagamos a nuestros acreedores los intereses correspondientes, ya sea a entidades de crédito, instituciones financieras, bancos, si nos han dado préstamos, o personas o entidades que nos han comprado títulos de deuda. Por ejemplo, hicimos una emisión de bonos o de pagarés. Todos aquellos que nos compraron esos títulos y nos financiaron, pues ahora tienen el derecho de que les paguemos intereses. Entonces ellos van acá como que en segundo lugar, podríamos decir, después de haber pagado a nuestras obligaciones con nuestros empleados, vienen nuestras obligaciones con nuestros acreedores, después vienen nuestras obligaciones con el fisco, nuestras obligaciones con el Estado de pagar impuestos, y después vienen nuestras obligaciones con nuestros socios o con nuestros accionistas. Este es el orden, porque yo a veces veo que primero me están colocando los intereses o me los están colocando, quiero decir, a lo mejor dentro de los gastos operativos, lo cual no es correcto. O lo que es todavía más sorprendente, a veces primero calculan el impuesto y hasta después pagan intereses. Muy, muy, muy mal porque, y muy mal para nosotros, porque los intereses de hecho son un escudo fiscal para nosotros. El pagar intereses nos ayuda a pagar menos impuesto. Así que eso hay que aprovecharlo. Lo que quiero decir es que antes de pagar impuestos hay que restar ese pago de intereses, lo cual hace que las utilidades se vean disminuidas y por lo tanto los impuestos también disminuyen. Imagínense que paguemos impuestos sin antes haber pagado intereses, vamos a pagar más impuesto de la cuenta. Así que hay que aprovechar ese beneficio que nos da la ley de que los intereses sean un escudo fiscal. Entonces, este es el orden. Los intereses se pagan antes que los impuestos. Y hasta después que hemos cumplido con nuestra obligación fiscal, ya podemos pagarnos dividendos. Esa es otra cosa que suele suceder, que a veces yo veo que me colocan el pago de dividendos antes
de haber pagado impuestos. Y tampoco es correcto porque los dividendos preferentes no son un escudo fiscal. Los intereses sí, pero los dividendos preferentes no. La ley no nos da ese derecho de poder deducir los dividendos antes de pagar impuestos. Qué bueno fuera, pues en el sentido de que pagaríamos menos impuestos, pero no, no está permitido. Así que hasta después de que hemos cumplido nuestras obligaciones fiscales ya nos podemos dar el lujo de pagar utilidades a los accionistas y en primer lugar a los accionistas preferentes o preferenciales. Ellos tienen la prioridad. Y si acaso queda ganancia todavía, entonces ya podríamos pagar dividendos a los accionistas comunes o accionistas ordinarios. Pero eso no es algo, digamos, obligado o tan obligado como sí sucede con los accionistas preferentes. Ante ellos sí tenemos una obligación muy, muy seria porque generalmente dentro de los mismos títulos está establecido que tenemos que pagarles ya determinada cantidad o determinado porcentaje. Por ahí escuché. ¿Sí? Sí, tenemos una consulta de Sí, Claudia. sí, le Sí, escucho. gracias, licenciada, gracias. Así que una consulta, licenciada, ¿cuál es la diferencia entre accionistas preferentes y accionistas ordinarios? Gracias, esa es una excelente pregunta. Me voy a adelantar un poquito. Bueno, de hecho esta presentación ya la terminé, pero no he terminado con todo lo que les quiero mostrar. Em, Le voy a responder en este momento. Me voy a adelantar porque me parece muy oportuno responderle de una vez. Gracias, Bueno, licenciada. generalmente hay dos tipos de accionistas, los accionistas preferentes y los accionistas comunes. Los accionistas preferentes son aquellos socios o accionistas en la empresa cuyos títulos, que se llaman acciones preferentes, pues les otorgan ciertos beneficios, les dan ciertas prioridades. Por ejemplo, en los títulos que han adquirido, que son acciones preferentes, ya suele estar establecido el porcentaje o la cantidad de dividendos que van a estar percibiendo cada año. Por darle un ejemplo, em, los accionistas preferentes aportaron 500,000 quetzales. Digamos que ellos compraron acciones por un total de 500,000 quetzales y está establecido en esos títulos, en esos documentos, que ellos tienen derecho a percibir un 5% de ganancias sobre esos 500,000 quetzales, entonces ellos tienen derecho a recibir 25,000 quetzales por año de ganancias. Entonces eso está formalmente establecido hasta en los mismos títulos o contratos. La verdad es que no se puede dejar nunca de pagarles sus dividendos, nunca, sea que la empresa esté bien o esté mal, sea que la empresa esté viviendo un tiempo de bonanza, que económicamente le está yendo muy bien, con mucha rentabilidad, o por el contrario, si la empresa está en una crisis, está teniendo pérdidas, la empresa tendrá que ver cómo hace para pagarle esos 25,000 quetzales de dividendos a los accionistas preferentes porque es una obligación que ya está contraída, que está estipulada
en los documentos y no puede dejar de pagarles. Estoy hablando ahorita solo de los accionistas preferentes. Entonces, los accionistas preferentes reciben dividendos preferentes, que son sus ganancias. Los accionistas preferentes tienen garantizado entonces el pago de sus ganancias año con año, independientemente de cómo le esté yendo a la empresa. Repito, si la empresa está en una mala racha, tendrá que ver cómo hace para obtener ese dinero para pagárselo a sus accionistas preferentes. Ellos no pueden regularmente, no pueden ocupar cargos administrativos dentro de la empresa. Está como muy restringida su participación en cuanto a dirigir la empresa. Uno no suele ver accionistas preferentes ocupando direcciones, gerencias, mucho menos presidencias. La verdad es que ellos tienen como que muy restringida esa participación administrativa. Y en las asambleas de accionistas generalmente no pueden votar o pueden votar solo en determinadas ocasiones. Pero generalmente solo tienen derecho a voz y no a voto. Son como muy especiales las circunstancias en las cuales sí pueden votar. Ahora, los accionistas comunes. Bueno, los accionistas comunes se les suele llamar los verdaderos dueños del negocio. Los accionistas comunes sí tienen derecho a participar en la administración de la empresa, a ocupar cargos dentro de la empresa, a ser ejecutivos de la empresa y tienen derecho a voz y voto en las asambleas. Los accionistas comunes u ordinarios no tienen en sus acciones que han adquirido, en esos títulos llamados acciones comunes, pues no tienen como que establecido alguna cantidad o algún porcentaje en específico de dividendos a obtener. Eso ellos lo van definiendo, lo van decidiendo de acuerdo a cómo la empresa se vaya desarrollando. Entonces puede ser que en épocas de vacas flacas, como solemos decir, pues ellos se tengan que apretar el cinturón y digan, bueno, no nos vamos a repartir dividendos, no nos vamos a pagar dividendos porque la empresa no está bien, estamos pasando una mala temporada y lo más conveniente es que no nos paguemos dividendos en este año. Y puede ser que lo sometan a discusión y entonces decidan de que efectivamente no se van a pagar dividendos. Pero también suele pasar de que si hay una época muy buena, una época de bonanza en la empresa y tienen grandes utilidades, pues ellos podrían, como se dice comúnmente, despacharse con la cuchara grande, ¿verdad? Ellos podrían pagarse no solo los 25,000 quetzales que di de ejemplo de ganancias para los accionistas preferentes. Ellos podrían pagarse mucho más, muchísimo más que eso, si a la empresa le está yendo muy bien. Entonces, realmente esa es a grandes rasgos la diferencia. Los accionistas preferentes sí tienen garantizados sus dividendos año con año, es cierto. Los accionistas comunes no. Pero los accionistas comunes, como usted comprenderá, gozan de mayores ventajas, diría yo. No sé si me di a entender. Y ahí le estoy hablando en términos muy generales porque también cada empresa es distinta, cada sociedad es diferente con sus propios
estatutos y normas, ¿verdad? Entonces le estoy Gracias, hablando en licenciada. términos sumamente generales. Gracias, licenciada. O sea, los preferentes definitivamente solo aportan el dinero y se establece en, digamos, en la forma, cuando se constituye la SA, el porcentaje que se les va a derivar. Sí, Ahora los comunes, pues digamos que son los que arman su empresa y cómo van saliendo. y ellos pueden dirigir los destinos de la empresa, ellos pueden ocupar cargos ejecutivos, ellos toman decisiones, prácticamente llevan las riendas del negocio, claro, con sus respectivos asesores también, ¿verdad? Porque se asesoran y ellos deciden cuánto van a recibir de ganancias también. Y eso se establece en la formación de la SA, ¿verdad, licenciada? Sí, sí, así es. Ya, Y gracias. también los mismos títulos pues tienen ¿cómo diría yo? Sus condiciones, ¿verdad? Sus condiciones por escrito. Entonces, a grandes rasgos, esa es la diferencia. Vamos a empezar a platicar de lo que es el balance general. Esas cuentas llamadas acciones preferentes y acciones comunes, pues forman parte del balance general y están siempre localizadas dentro del segmento del capital de la empresa. Eh, Hablando del balance general, este reporta la posición patrimonial, de una empresa en un momento dado. Eh, si ustedes se fijan, cuando uno mira el encabezado de un balance general, dice, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2023, al 31 de diciembre de 2024. O sea, no dice una fecha de inicio y una fecha de finalización, sino solo dice como que hasta qué fecha o hasta qué fecha digamos, abarca, porque muestra todos los bienes y derechos que están a la izquierda como activos o como inversiones y la forma en que fueron financiados, que está a la derecha, pasivo y capital, desde que se constituyó hasta esa fecha. No es como un estado de resultados que muestra, valga la redundancia, los resultados que ocurrieron en un año en específico, ¿verdad? Sino que aquí es prácticamente el mostrarnos cómo está la situación de la empresa desde que la empresa existe, desde que se inició, desde que se conformó. Entonces, todo lo que está aquí a la izquierda son bienes y derechos, esos son nuestros activos. El tener una máquina es un bien, es un, es una inversión. A los activos también se les llaman inversiones. ¿Cómo pude obtener esa máquina? Bueno, miremos el lado derecho de acá. No sé si me financié a través de un préstamo y por eso la pude comprar, entonces tengo un pasivo. O fue un financiamiento interno, digamos, porque algún socio dio el dinero para comprar la máquina, ¿verdad? O accionistas aportaron capital con la compra de acciones para que se comprara esa máquina. O incluso podría ser que se compró gracias a las ganancias que se han ido acumulando a través del tiempo. Entonces, esa cuenta de utilidades retenidas o acumuladas forman parte del capital de la empresa. Así que el balance, eso es lo que muestra. Del lado izquierdo, todas nuestras inversiones, que son bienes y derechos, y del lado derecho, cómo se financiaron esas inversiones. Entonces, hablando del activo, que son inversiones, les cuento que hay un activo a corto plazo que viene siendo el activo circulante o corriente,
que es el que representa mayor liquidez. Esa palabra liquidez, quiero que ustedes ahorita la tengan en mente. Yo ahorita no voy a dar como que una definición de liquidez, sino que voy a dar explicaciones y ustedes van a tener que ir armando esa definición y después me la van a dar. Decía que estos activos representan mayor liquidez y se suele clasificar en activo circulante disponible, en activo circulante exigible y activo circulante realizable, considerando el grado de liquidez. Este ordenamiento de las cuentas, jóvenes, aquí hay 4 cuentas. Este ordenamiento no está porque así me gustó, porque así se me ocurre, que se mira bonito. La verdad es que está ordenado de acuerdo a la liquidez. Entonces, lo más líquido es mi cuenta caja. Si a mí me dijeran, mañana mismo, mañana miércoles, tenemos que pagarles a los proveedores, es urgente que mañana les paguemos a nuestros proveedores, no nos dan ni un día más de plazo, hasta mañana tenemos. Entonces, lo primero que hago es ver cuánto tengo en mi caja o en caja y bancos. A veces se llama solo cuenta bancos, a veces se llama efectivo, a veces esta cuenta se llama efectivo y equivalentes. Entonces, es la primera cuenta que yo voy a encontrar en un balance general en mi activo y es la más líquida. Es la más líquida. Seguidamente está valores negociables a corto plazo. Valores negociables a corto plazo es una cuenta que significa documentos, títulos que yo como empresa he comprado, le he comprado a otras personas o a otras instituciones, y que puedo negociar esos documentos en cualquier momento, los puedo negociar y convertir en dinero. Digamos que yo tengo un pagaré de una empresa X que está a mi favor, pero yo este documento lo puedo negociar. Tal vez es un documento por cobrar, ¿verdad? Y se lo puedo vender a otra empresa. Claro Licenciada, que a lo mejor, ¿sí? perdone, ¿una propiedad puede entrar ahí? Una propiedad de la empresa, no. Una propiedad que la empresa adquirió, por ejemplo. No, eso es activo fijo o no corriente. Aquí están Ya, los gracias. inmuebles, los Terrenos y edificios, los edificios. terrenos, sí. Gracias. Muy bien. Entonces yo puedo tomar esos documentos, ir a negociarlos con alguna institución o los voy a negociar a algún banco, los convierto en efectivo porque me los compran. Entonces están en segundo lugar porque son bastante líquidos también, no tanto como el dinero en efectivo en sí, pero como son bastante convertibles en efectivo, se pueden convertir en efectivo bastante rápido, están en segundo lugar. En tercer lugar están las cuentas por cobrar o cuenta clientes, porque yo me puedo poner en algún momento dado que necesito el dinero, lo que les decía, ¿verdad? Me están diciendo, mañana mismo hay que pagarle al proveedor. Bueno, podría ponerme a llamar a los clientes para exigirles el pago, pero están en tercer lugar porque es un poquito más difícil convertir eso en dinero. Em, Imagínense que yo a mis clientes ya les había indicado que les daba 15 días de crédito. Entonces, yo no puedo ahora ponerme a
a exigirles que me paguen ya, ¿verdad? No puedo como que incumplir con mi palabra y decirles es que me tienen que pagar ya. Entonces, las cuentas por cobrar sí se convierten en efectivo, pero llevan un poco más de tiempo en convertirse en dinero. Y los inventarios no digamos, los inventarios para que se lleguen a convertir en efectivo puede pasar mucho más tiempo todavía. Generalmente los inventarios primero se van a convertir en una cuenta por cobrar. Solo imagínense que probablemente teníamos, qué sé yo, unos 15 días de tener una mercadería en la sala de ventas. Entonces nos llevó 15 días venderla, pero cuando la vendimos al crédito. Entonces eso se convirtió en una cuenta por cobrar. Y al venderla al crédito acordamos que en 15 días nos pagaban. Entonces todavía tengo que esperar otros 15 días más para recibir ese dinero. O sea que el inventario se estaría tardando 30 días en convertirse en efectivo, porque lleva un proceso, ¿verdad? Primero se convirtió en una cuenta por cobrar y después ya se va a convertir en dinero. Entonces, ¿qué creen ustedes que es liquidez? ¿A qué me refiero cuando digo liquidez? Por ahí escuché que escribieron. Sí, Isabel Aguilar levantó la mano, licenciada. Ah, ok. Dígame. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciado Ezequiel. Buenas noches. Buenas noches. Sería como la capacidad de pago o de flujo de efectivo que tiene. Yo lo que explicó, le entendí que va en orden en el inventario, cuánto se vuelve en cuánto tiempo se vuelve efectivo, que pasaría a ser caja. No sé si estoy en lo correcto, que sería como el flujo o la capacidad que tiene de desembolso. Gracias. Bueno, sí, por ahí vamos, claro. Las cuentas del activo circulante corriente están colocadas ahí porque son las más líquidas. Son las que más rápidamente se convierten en dinero. Claro, la que está de primero, pues de hecho ya es dinero en efectivo, ¿verdad? La cuenta caja ya es dinero disponible de inmediato. Y la liquidez como que va siendo un poquito más difícil, es decir, el proceso de convertirse en efectivo va siendo un poquito más difícil a medida que va avanzando la lista, de tal cuenta que los inventarios es la cuenta menos líquida, porque es la que lleva más tiempo convertirse en efectivo. Ahora, la liquidez en sí, ustedes ya se van a dar cuenta más adelante con las razones financieras que vamos a comenzar a conocer. La liquidez en sí es la capacidad que tiene la empresa de afrontar sus deudas a corto plazo con sus bienes que tiene a corto plazo, con sus inversiones a corto plazo. Estas son inversiones a corto plazo o bienes y derechos a corto plazo. Entonces, ¿qué también yo afronto mis obligaciones o mis deudas al corto plazo con mis bienes que poseo del corto plazo? Em, Esa es la liquidez en términos generales, pero decir que una cuenta es líquida o es más líquida que las demás está dándonos a entender que es una cuenta que es rápido convertirla a efectivo o que más rápidamente la convertimos a efectivo que otras cuentas. Y estamos siempre hablando de que todo esto es para pagarle mañana a los proveedores, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. Cumplir con nuestras obligaciones al corto plazo. Ahora, el largo plazo en el activo,
que se llama activo fijo o no corriente, definitivamente representa menor liquidez, definitivamente. A ver, una maquinaria, para empezar. Para empezar, una maquinaria, nosotros no la compramos para venderla, ¿verdad? Esa no fue la finalidad. Compramos la maquinaria para que funcionara dentro de la empresa y pudiéramos fabricar los productos, que obviamente esos productos sí se van a vender, esa es la finalidad, pero la maquinaria en sí, pues no teníamos esa intención de comprarla para venderla. Si compráramos maquinaria para vender, entonces ya no sería un activo fijo. Serían ya artículos para la venta, ¿verdad? Esto ya sería un inventario de, mm, de productos o de artículos que queremos vender, pero generalmente estamos hablando de que esta lista son bienes, tanto muebles como inmuebles, que nos van a ayudar a que funcione el negocio. Claro, en algún momento dado la puedo vender. Yo puedo decir, la voy a vender porque ya no me está funcionando muy bien o quiero comprar otra, bueno. Y claro que se puede convertir en efectivo, se puede convertir en dinero al momento de que yo la venda, pero eso me va a llevar más tiempo, o sea, no va a ser sencillo, no es mi objetivo tampoco comprarla para venderla. Entonces, de hecho, podría ser que primero yo logre vender todo mi inventario, que sí es un activo corriente o circulante, a que yo venda una maquinaria de la empresa, ¿verdad? Entonces, estos bienes con que cuenta la empresa son para su desarrollo y funcionamiento y definitivamente son menos líquidos y tienen una duración muy, muy larga. Definitivamente no los compramos para deshacernos de ellos rápido. Bueno, ni siquiera es nuestra intención deshacernos de ellos muchas veces. Yo quizás compro un terreno y lo que menos quiero es deshacerme de ese terreno o venderlo. Entonces, es una lista de bienes mucho menos líquidos, mucho menos convertibles en dinero. El pasivo, bueno, son fuentes externas de financiamiento, obligaciones con terceras personas de forzoso cumplimiento. Quiero hacer énfasis en el hecho de que hay deudas comerciales que son al corto plazo, pertenecen al pasivo corriente o circulante. Por ejemplo, tenemos obligaciones con nuestros proveedores. Se suele llamar cuentas por pagar comerciales o simplemente cuentas por pagar o bien proveedores. Después hay deudas sociales. ¿Qué puede ser una deuda social? Bueno, una deuda social puede ser si yo tengo sueldos pendientes de pago, pues yo tengo una obligación con mis trabajadores, con mis empleados, o bien el mismo fondo o provisión de prestaciones laborales, pues es algo que yo estoy obligada a tener, a llevar para poder cumplirle a mis empleados todas sus prestaciones que se les deben de pagar. Que es una deuda fiscal si yo tengo impuestos pendientes de pago o impuestos por pagar, que de hecho yo diría que las deudas fiscales tienen que ser de corto plazo, tienen que ser del circulante porque yo no puedo estarle debiendo a la SAT por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eso se tiene que saldar bastante rápido. Los documentos por pagar, bueno, los documentos por pagar suelen ser deuda financiera, pero del corto plazo.
¿A qué me refiero con deuda financiera? Me refiero a la deuda que yo adquiero porque necesito un préstamo y no estoy hablando de deuda que yo le tenga a mis proveedores de materias primas, no. No estoy hablando de deuda que yo le tenga a mis empleados, no. Estoy hablando de deuda que yo adquiero, por ejemplo, porque quiero comprar un nuevo equipo de cómputo, entonces yo le firmé un pagaré, un pagaré a una persona o a una institución y estoy obligada a pagarle dentro de 6 meses, por ejemplo. Entonces, ese es un documento por pagar a corto plazo. También hay documentos por pagar a largo plazo, a los que se les suele llamar más con el nombre de deuda financiera o acreedores, o bien son préstamos bancarios. Licenciada, disculpe. Sí, dime. Tenemos dos consultas, una en el chat que nos consulta Eddie si todo lo cobrado anticipado es un pasivo corriente, y Mauricio creo que tiene también una consulta. Ok, gracias. Gracias por esa pregunta. Generalmente Licenciada, lo buenas cobrado por noches. anticipado, sí, dígame. Disculpe la interrupción. Entonces, los documentos por pagar es, por decirlo, algo que adquirimos, pero que no es para la venta o algo. Ok, gracias. Voy a responder primero de lo de las cuentas cobradas por anticipado y después voy a la deuda financiera. Bueno, me hablaban de cuentas cobradas por anticipado. El tener algo cobrado por anticipado, claro que es un pasivo porque me está generando la obligación. Claro, tengo el dinero conmigo de una manera anticipada y qué bueno que me paguen anticipadamente por algún servicio, excelente. Pero el tener ese dinero conmigo me crea una obligación con esa persona o con esa institución. Entonces, em, ese servicio yo se lo tengo que realizar lo más pronto posible o en determinado momento según lo acordado. Pero lo cobrado por anticipado, me preguntan que si siempre va a ser a corto plazo. Generalmente sí, em, porque yo tengo que cumplir con ese compromiso lo más pronto posible. Pudiera ser algo cobrado por anticipado de algún tipo de servicio que yo tenga que estar realizando a más de un año, podría ser, pero es muy raro. Es muy raro que tan anticipadamente a mí me paguen algo que se va a realizar hasta dentro de más de un año. Es muy, muy raro. Generalmente sí es una obligación a corto plazo. Con respecto a la deuda financiera, bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdón, Mauricio, si me la puede repetir. No sé si le escuché algo de ventas, no alcancé a oírle bien. Sí, licenciada, es que tenía dudas si los documentos para pagar y las cuentas para pagar, si diferencian uno que es para el pago de mercadería y el otro por insumos a la empresa o Bueno, algo así. definitivamente son diferentes, son conceptos muy diferentes porque las cuentas por pagar generalmente son de tipo comercial, equivale a la cuenta proveedores y efectivamente, como usted dice, es deuda que tengo por haber comprado materias primas al crédito o mercaderías al crédito o algún tipo de insumos al crédito. Pero los documentos por pagar no son de tipo comercial, no es porque compré mercaderías al crédito. Los documentos por pagar, si yo firmé un pagaré, por ejemplo, eso va más orientado a que me dieron un financiamiento y me dieron un financiamiento
que no tiene que ver regularmente con mercaderías o materias primas. Tiene que ver con el hecho de que yo necesitaba préstamo para alguna inversión en la empresa. Podría ser que necesitaba comprar un activo fijo o bueno, a veces, fíjense que a veces, tristemente, se tienen documentos por pagar precisamente para financiarse, para pagar deuda comercial. Y digo tristemente porque no debiera de ser así. A veces sí puedo yo caer en la situación incómoda y es una situación nada aconsejable de que ya le tengo que pagar a mis proveedores y como no tengo capital de trabajo, no cuento con dinero disponible en este momento, no tengo liquidez. Entonces me miro en la necesidad de que me den un crédito por parte de una institución, entonces tengo deuda financiera para pagar deuda comercial. Es una situación complicada porque la deuda financiera no debiera de ser para eso, para pagarle a los proveedores. Lo correcto es que el mismo giro del negocio a mí me pudiera proporcionar el efectivo que necesito para pagarle a los proveedores. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el mismo cobro que yo hago a los clientes, los mismos ingresos por ventas. De allí es que yo debiera de tener los fondos para pagarle a los proveedores, no endeudándome financieramente. Entonces, lastimosamente es algo en lo cual se cae, ¿verdad? Hemos caído en algún momento en esa situación que no es nada aconsejable. Y no es nada aconsejable porque la deuda financiera representa intereses y muchas veces son intereses fuertes, ¿verdad? Entonces, la deuda financiera, ¿para qué puede ser o para qué debiera de ser? Yo diría que la deuda financiera debiera ser principalmente para adquirir bienes de largo plazo, bienes muebles e inmuebles de largo plazo, para hacer ese tipo de inversiones, maquinaria, equipo de cómputo, un edificio, una construcción que quiero realizar, una planta de producción, un terreno. Para ese tipo de activos de largo plazo es que yo debiera de endeudarme financieramente, es lo más recomendable, no para poder sufragar esos desembolsos del corto plazo. Y bueno, en cuanto al pasivo circulante o corriente, ya hablamos de los proveedores, que son de corto plazo o de algunos meses, a veces son días que nos dan nada más para poder pagarles. Y también hay documentos por pagar a corto plazo, también. También hay, por ejemplo, pagarés que hemos firmado a 3 meses de vencimiento, a 6 meses de vencimiento. Entonces es deuda financiera, es cierto, pero de corto plazo. Hay financiamiento de largo plazo. Entre esta clasificación están los bonos. Yo puedo emitir bonos, que son títulos de deuda. Los pongo a la venta para poder hacerme de fondos. Precisamente lo que hablaba, ¿verdad? Esta es una deuda financiera. Porque obviamente quienes me compren los bonos les voy a tener que pagar intereses, pero es una deuda financiera que se incurre en ella para poder financiar, por ejemplo, compra de nueva maquinaria, entonces compra de bienes muebles e inmuebles para la empresa.
Entonces, es una deuda a largo plazo, igual que los préstamos hipotecarios y préstamos prendarios. A veces hay deuda financiera del corto plazo. Claro que sí. Pero aquí está préstamos a largo plazo. Quiero decir que a veces hay préstamos bancarios del corto plazo, que también es deuda financiera. Y el capital conformado por acciones preferentes, acciones comunes, si se trata de una sociedad por acciones. Hasta ahorita estoy viendo el reloj. Yo dije, a lo mejor ya me pasé de las 8:30. Ya se me durmieron, dije yo. Si se trata de una sociedad por acciones, ya sea una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones, claro que podemos ver este tipo de acciones, ¿verdad? Comunes u ordinarias. Podemos ver acciones preferenciales, utilidades retenidas o acumuladas. Aquí les hago la aclaración que dentro del área de capital en un balance general no pueden haber cuentas que se llamen dividendos, porque las cuentas que se llaman dividendos ya son las que representan el desembolso de las ganancias para los accionistas. Es el pago de las ganancias a los accionistas y eso generalmente lo vemos en un estado de resultados, podría ser, pero principalmente se mira en un estado de utilidades retenidas. Así que las cuentas que se llamen dividendos no se colocan en el balance general. Aquí únicamente van las cuentas que se llaman acciones y que son prácticamente, ¿cómo decirlo? Todo ese dinero que representa los títulos que nos han comprado o que nos han adquirido para financiarnos. Los socios o accionistas. Así que de esto ya les había hablado un poco, de lo que son los dividendos. Repito, los dividendos preferentes y los dividendos comunes no van en el balance general. Lo que uno sí encuentra en el balance general dentro de lo que es la sección del capital, son las acciones preferentes y acciones comunes. Vamos a estar viendo el estado de resultados. No les sorprenda que de repente en el parcial tengan que estructurar un estado de resultados junto con un balance general, o tal vez solo uno de los dos, tal vez solo un estado de resultados o solo un balance o ambos. El estado de utilidades retenidas, pues yo tengo la finalidad de mostrárselos, de explicárselos. Muy rara vez les voy a pedir que lo estructuren. Ahora, el estado de flujos de efectivo, este número 4, yo diría que sí es de ley que viene en el primer parcial, estructurarlo, porque definitivamente es contenido importante. El estado de flujos de efectivo es un estado financiero que implica bastante análisis. Y ese sí es, en realidad, ya contenido muy, muy importante del curso por el análisis que implica. Entonces, solo para terminar, porque aquí en este punto despedí a los estudiantes del primer horario. Quiero contarles que la utilidad operativa, que en nuestro medio guatemalteco la conocemos como UAWI, utilidad
antes de intereses y de impuestos. Es también conocida como EBIT. De hecho, muchos libros de administración financiera dicen EBIT. De hecho, muchos estudiantes se acostumbran a decirle EBIT, que prácticamente son sus siglas en inglés, ¿verdad? De ganancias antes de intereses e impuestos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a veces me dicen, bueno, pero no estamos hablando en inglés, no estamos en los Estados Unidos. Lo que pasa es que muchas veces consultan su libro de finanzas corporativas y ahí encuentran EBIT y para que ustedes estén informados, o a veces les dejamos ejercicios del libro, o a veces en el mismo examen dice EBIT. Y entonces, para que no nos tome por sorpresa eso, para que estemos todos informados que la EBIT es la utilidad antes de intereses e impuestos. Y también ustedes van a encontrar en ocasiones la EBITDA. EBITDA. La EBITDA no es más que la EBIT, es decir, las ganancias antes de intereses e impuestos, pero más depreciaciones y amortizaciones. Me refiero a depreciaciones y amortizaciones que se aplican a los activos. Esto parece una locura, ¿verdad? Yo lo sé. Pero resulta que las depreciaciones, si analizamos bien, son la representación del desgaste físico de los activos fijos. Entonces, si yo digo depreciación de edificios, 5,000 quetzales. Allí lo que estoy dando a entender es que el edificio se desgastó en un periodo de un año 5,000 quetzales. Ese fue el desgaste físico del edificio. Así lo estoy valorizando, el desgaste físico que sufrió el edificio. Pero en ningún momento es una salida de dinero. No es un desembolso. No es que haya salido 5,000 quetzales en efectivo de la empresa. Es solo lo que corresponde al desgaste que sufrió. Y como no es desembolso de dinero, nosotros como administradores financieros, lo que hacemos es agregar ese valor a la EBIT, porque lo que sucede es que dentro de toda esa gran lista de costos y gastos están las depreciaciones sumergidas, ahí están metidas. Entonces, están colocadas como que si fueran desembolsos. Y quiera que no, es un valor que vino a restar o a reducir mis ganancias, como haciendo creer que fue también un desembolso, como verdaderamente lo fue el pago de salarios, el pago de publicidad, etcétera, que esos sí fueron desembolsos reales. Las depreciaciones no son desembolsos reales, son eh, desgaste de los bienes representados monetariamente. Entonces, si queremos tener una idea mucho más concreta, mucho más objetiva de la utilidad que realmente se obtuvo, hay que agregar el valor de las depreciaciones a la EBIT o a la UAWI para llegar a tener ese resultado de utilidad como que más certera, ¿verdad? Con las amortizaciones sucede lo mismo. ¿A qué amortizaciones me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que cuando constituimos la empresa
incurrimos en gastos de constitución o en gastos de escrituración de la empresa. Y esto se puede amortizar año con año, estos gastos de escrituración. Pero no significa que nosotros año con año vamos a estar haciendo ese desembolso. Esa amortización que calculamos no significa un desembolso de dinero. Y por lo tanto siempre se le suma a la utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos, para tener una idea más exacta de lo que es la ganancia, de cuánto es esa ganancia. Me voy a quedar hasta acá porque sí tendría que extenderme con respecto a las amortizaciones, pero para dejarlos en el mismo nivel a los dos salones, sí me quiero quedar hasta acá.